¿Cuál es su filosofía? ¿Qué es lo que profesan? A ver, la filosofía satanista propone que el individuo es su propio Dios, es el propio mentor y el creador de su propio universo subjetivo y por supuesto su propia realidad. Nuestra filosofía principal es que el hombre es en definitiva el que construye su futuro. O sea, es el propio hombre el que puede crear universos, el propio hombre a través de su intelecto puede crear, ¿cierto?, una vida futura y también doblegar, mejor dicho, la voluntad o su entorno a su propia voluntad. Por lo tanto, el satanista es en definitiva el propio mentor, no solo de su propia vida, sino que de su existencia, de su entorno y, por supuesto, de sus propios éxitos. ¿Y adoran a un dios? ¿Adoran a Satán o a Lucifer? Mira, es lo mismo? Es una muy buena pregunta porque siempre nos hacen esta pregunta, si adoramos al diablo, a Satán. En realidad no. Para nosotros Satán es un arquetipo, es una figura y es un símbolo. De hecho, la palabra Satán en hebreo solamente significa interferencia, interponerse, interferir, obstaculizar. ¿Un arquetipo? Exactamente. Y cuando lleva el artículo el, ¿cierto? O el pronombre, mejor dicho, se transforma, ¿cierto?, que en el ha-Satán en hebreo. Y esto significa el adversario. ¿Ya? ¿Adversario a qué? Adversarios al dogma, adversarios a la esclavitud mental, adversarios a cualquier tipo de imposición que se nos quiera poner. Y ahora, disculpa, ¿por qué tiene esta connotación como negativa y oscura? ¿Por qué se le da esa...? Claro, porque, a ver, hay que ser, en este caso hay que reconocer que la figura de Satán es una figura que a Occidente ha sido impermeada, ¿no?, a través de las escrituras judeo-cristianas, pero más cristianas que judías. Y ahí es donde está el gran detalle. Porque cuando tú lees, por ejemplo, los textos del Antiguo Testamento o el Tanaj hebreo, en realidad el Satán ahí no es un personaje malo, es un personaje totalmente neutro. De hecho, es casi inexistente e imperceptible en el relato bíblico. Solamente se halla en dos partes, como el ha-Satán, en el libro de Zacarías y en el libro de Job. ¿Ya? Y en ambos casos es un servidor de Dios mismo. Es un fiscal, es un acusador. Le llaman acusador no por el hecho de que sea malo, sino que es un tipo que pone a prueba y tienta en algunos casos, pero no fuera de las posibilidades que Dios le da. De hecho, es el mismo el que lo permite. ¿Te das cuenta? Entonces, al final es un fiscal que está a cargo de llevar a cabo ciertos juicios, de llevar a cabo tentaciones, pero porque el Dios mismo de la Biblia se lo permite. Entonces, la figura negativa es una figura que nace posterior al siglo III después de la Era Común, cuando ya la cristiandad se comenzó a constituir como una religión. De hecho, muchos cientistas bíblicos tienen claro que esa es la época en la cual nace todo lo que es la doctrina. Entonces, la doctrina cristiana por sí sola no se podría sustentar, si no es por medio de alguien o de un chivo expiatorio, un chivo que necesita ser culpado de todos los males de la tierra. O sea, hay alguien que culpar, porque si no hay un culpable, entonces ¿de qué sirve? También funciona esto de la dualidad, ¿no? Del bien y del mal. Exacto, aunque muy distinta a la dualidad original propuesta, por ejemplo, por el zoroastrismo. El zoroastrismo señala muchos académicos y también cientistas bíblicos, que es el origen de las religiones monoteístas que hoy conocemos. Es gracias al zoroastrismo que el judaísmo se nutre, ¿cierto?, de esta dualidad y la lleva, ¿cierto?, a el mundo del Satán, del adversario, y también al mundo de esta, ¿cómo se puede decir? No, esta batalla entre el bien y el mal. Pero la batalla del bien y el mal, según el zoroastrismo, está al interior de uno mismo. Claro. No está afuera. De hecho, tenía esa pregunta para más adelante, pero bueno, te la puedo hacer ahora. ¿Existe el bien y el mal? ¿O en qué consiste? ¿O son los actos propios de los humanos? Mira, el bien y el mal existen en la medida en que las sociedades y las civilizaciones establecen qué es bueno y qué es malo. Sí. Porque en realidad el bien y el mal
son dos conceptos totalmente subjetivos. Me atrevería a decir que hasta los estados están involucrados en las acciones de las personas. Exactamente. Ni siquiera las religiones, sino que los estados, exacto, los gobiernos. El poder político, a través, ¿cierto?, de todo lo que eso interese, establece qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Ahora, sin embargo, para nosotros hay cosas que están bien y cosas que están mal. O sea, por ejemplo, siempre lo decimos, las relaciones homoparentales, o sea, las relaciones homosexuales, por ejemplo. Uh-huh. Las relaciones homosexuales no están mal, porque eso vendría siendo una crítica teológica o religiosa que no está bajo el concepto, ¿cierto?, humano, es extrahumano. O sea, para nosotros no hay cuestionamiento en que dos personas del mismo sexo se amen. Eso no está mal. O sea, ustedes tienen sus doctrinas dentro de... Claro, sí. Pero mal está, por ejemplo, tocar a un niño. Claro. O someter a un animal, porque ellos no tienen la capacidad intelectual para poder acceder a esos deseos de un adulto. ¿Me entiendes? Ni su cuerpo está preparado para ello. Entonces, para nosotros eso sí está mal. Claro. Pero no que dos personas del mismo sexo se amen, o que dos personas mayores de edad, independiente de su identidad sexual o sus preferencias sexuales, puedan tener las relaciones que quieran, siempre y cuando haya consentimiento. En cambio, las religiones te dicen, no, está mal. ¿Por qué? Porque hay una cuota moral que fue impuesta bajo dogmas, ¿ya? Y construida, ¿cierto?, sobre la idea de las religiones dogmáticas, de las religiones establecidas por ellos mismos. Entonces, bajo ese concepto sí, existe el bien y el mal, pero lo que la religión dice que está mal, para nosotros en realidad no está mal. Lamentablemente es el dogma de ellos que lo establecen así. En base a eso mismo, ¿qué representa para ustedes el ocultismo? ¿O qué significa? Mira, una buena práctica. Sí, una buena pregunta. El satanismo y el luciferismo en realidad no promueve el ocultismo. Uh-huh. Hacen cosas totalmente distinto. De hecho... Sí, porque para alguien que quizás no sabe mucho del tema, bueno, como enseñarlo o decirlo que son cosas diferentes. Claro. Mira, el ocultismo y el hermetismo o las prácticas secretas en realidad no son propias del satanismo como tal. Han existido sociedades secretas a lo largo de toda la historia. Y siguen habiendo. Y siguen habiendo, e incluso sociedades religiosas del sendero derecho, por decir. ¿Sí? O sea, hay ocultismo religioso judío, hay ocultismo religioso cristiano. Entonces, el ocultismo como tal no es una herencia propia del satanismo y el luciferismo, sino más bien son prácticas herméticas, ¿no?, que son fomentadas por determinadas religiones. Sin embargo, si bien nosotros no promovemos como templo de Satán el ocultismo como tal, sí tenemos prácticas que son ocultistas o que son íntimas. ¿Cómo cuáles? Mira, por ejemplo, pero antes de terminar eso, hay que entender que ocultismo y hermetismo no se refiere a algo que esté, como lo dice la palabra, oculto o que se quiera ocultar al resto de la sociedad. En realidad no, porque yo siempre digo, o sea, por un botón de un ordenador nosotros podemos bajar un libro completo de ocultismo. Claro. Tan oculto no está, no es que esté oculto, ¿no? Sino que... Vas como a la práctica. Exactamente, a la codificación. Claro. Y para nosotros el ocultismo tiene que ver con la codificación, qué es lo que está detrás de lo que dice un relato. Por ejemplo, el libro Las 9 Puertas es un libro que fue considerado por mucho tiempo un libro ocultista, ¿ya? Porque te habla del secreto. Pero en realidad si tú lo lees así, hoy día cualquiera puede tener acceso al libro, ¿cierto? Y tenerlo en sus manos. En 5 minutos lo descarga. En realidad lo que te habla es precisamente de esto, de la forma de codificación que existe. ¿Cuál es el código que hay detrás? ¿Tiene que ver con algo como con los grimonios? ¿O eso también es parte del ocultismo? Eso es parte de las prácticas mágicas como tal. Sí, hay grimorios, los grimorios son personales. De hecho, cada mago tiene su propio grimorio. Cada mago puede construir su propio recetario. El grimorio es un recetario. Sí, es un recetario. Pero cada recetario es una llave que le sirve a una persona. Por lo tanto, un mago puede tomar ciertas cosas de un grimorio
pero a lo mejor no todo le va a servir. Claro. Entonces, la práctica de ese mago va a ser a lo mejor muy distinta a la que propone el Grimorio. Interesante. Bueno, con respecto a los objetos que tú tienes en el altar acá, ¿qué me podrías mostrar o nombrar o explicar de qué se trata? A ver, te voy a mostrar algunos que son para nosotros privados, ¿ah? Yo voy a hacer una excepción porque en realidad quiero colaborar con el programa. Acá debajo de esta cortina hay elementos que son para nosotros privados, o que le podríamos decir son íntimos. Están bajo ese hermetismo, ¿no? Están bajo esa clave que nosotros mismos, solamente nosotros la entendemos, sobre los elementos necrománticos, sobre los elementos de las prácticas mágicas, sobre los elementos, ¿cierto?, que el mago tiene y concibe para sus propias prácticas. Por lo tanto, mira, yo te voy a mostrar qué es lo que yo tengo, ¿ya? Y decir también, por supuesto, del altar, que no todos los altares son iguales. Acá yo tengo varios elementos que son necrománticos. Lo voy a acercar acá. Te das cuenta, hay quijada de animal. Atrás está, ¿cierto?, el sigilo de Falcifer. Tengo hasta la muerte. Hay elementos... Perdón, ¿el sigilo para qué? Mira, los sigilos son gráficos que en algunos casos son utilizados para la invocación o evocación demoníaca o de determinadas entidades, y en otros casos los sigilos también pueden ser de protección. Sí. O sea, pueden tener múltiples usos. De hecho, son lo que la doctora Ana Vázquez Joyce, que es una académica española, le llama, ¿cierto?, los elementos apotropaicos. ¿Ya? De hecho, las runas, las mismas runas de los pueblos paganos, son sigilos también. Son elementos apotropaicos, o sea, se utilizan para llamar a determinadas entidades o para expulsar a determinadas entidades en caso de tienen un valor tanto pasivo como activo. Claro. Y abajo, por supuesto, mira, si me tienes ahí un poquito, acá abajo también hay un elemento que para nosotros es muy importante. Acá nosotros tenemos encapsulado, ¿cierto? ¿Se lo puedo mostrar como la cámara? Acá hay tierra de panteón, que para nosotros es muy importante. Nosotros no tenemos elementos que son sagrados, pero sí elementos que son de mucho respeto porque representan algo. Y para nosotros esto representa el paso de la vida a la muerte. Eso es tierra de panteón. Es tierra de panteón, exactamente. El paso de la vida a la muerte. ¿Y eso lo utilizan para algo? Están ahí porque son parte de los elementos necrománticos. El necromántico, ¿cierto?, viene de la muerte, ¿no? Elementos que necromancia. De la necromancia, exactamente. Pero la necromancia para nosotros tiene, bueno, muchas explicaciones, ¿ya? ¿Ustedes la practican? Sí, en realidad sí. Hay elementos como de la necromancia que están siempre. Un hueso, un trozo de esqueleto que puede ser de animal. Bueno, acá tiene que ser de animal porque es ilegal, ¿cierto?, tomar osamentas humanas. Sí. Eso está penado por la ley, por lo tanto... Pero nos falta el que lo hace igual. Claro, pero nosotros no lo fomentamos ni lo hacemos porque en realidad nosotros amamos nuestra libertad. Claro. Y sabemos que si hacemos algo como eso vamos a perder nuestra libertad. Entonces ya no seríamos amos y señores en nuestra voluntad. En base a lo que estamos conversando, ¿qué tipo de libros, o no sé si ustedes profesan algún tipo de Biblia, o no sé si está bien dicho, pero qué libros son los que ustedes como libro ocupan, digamos, en su diario vivir? Ya, mira, es interesante. Nosotros, por ejemplo, no tenemos libros sagrados. No existe ningún libro que sea... De hecho, te iba a preguntar sobre la Biblia negra, pero no sé si tiene alguna relación. Sí, bueno, en realidad la Biblia satánica, que ahí las tengo, después te las voy a mostrar. La Biblia satánica en realidad para nosotros es un libro humano, un libro de filosofía, es un libro en el cual Anton Szandor LaVey, en la primera mitad de ese libro es una crítica abierta a la iglesia, y en la otra es un concierto de letanías, ¿cierto?, o inversiones en algunos casos de determinadas costumbres cristianas.
No tiene carácter sagrado, para nada. De hecho, se afirma mucho en filosofía humana, ¿cierto? En este despertar humano, en esta negación de una deidad externa. Por lo tanto, no tiene ningún carácter, ¿cierto? Ni esotérico ni espiritual. De todas maneras, la Biblia satánica entonces, de Sandor Lavey no tiene ningún carácter esotérico, para nada. Y hay gente que piensa que es un libro de magia o que es un grimorio mágico. No, para nada. Aun cuando el lenguaje de las letanías o la poesía puede llegar a confundir al lector. Por eso que el lector tiene que ser muy ávido, tiene que estar muy bien entrenado y con una muy buena comprensión de lectura, para que pueda entender, decir, hay un poco de ironía, Aquí me estoy enfrentando. Exacto, hay un poco de ironía, sí, estamos claros, pero también hay un empoderamiento psicológico detrás de la Biblia satánica, y que es un llamado al hombre al propio descubrimiento de su deidad interna. Lo mismo en la Biblia del adversario de Michael W. Ford, aun cuando también tiene un carácter incluso más espiritual y mucho más esotérico. Ahora, ¿esto lo hace, cierto, ser un libro sagrado? Para nada. Aun cuando sea mucho más espiritual, más esotérico, no quiere decir, cierto, que que tenga un carácter sagrado. Claro, son cosas diferentes. Bueno, en base a eso, ¿cómo podrías definir quién es Lucifer? A ver, Lucifer, muy bien, sí, excelente. A ver, Lucifer, la palabra como tal, su origen, cierto, es el portador de la luz, el portador de la antorcha, el portador del conocimiento. Lucifer tampoco es un personaje bíblico, aun cuando en la Biblia del adversario o cuando en la literatura luciferina se hace esta relación entre Lucifer y el arcángel caído. Un ángel caído que en realidad... Pero no es un personaje bíblico. No. ¿Y qué pasa cuando lo nombran en la Biblia? Lo que pasa es que ahí es donde a eso te quería llegar. En realidad, Lucifer como tal no existe en la Biblia. Lo que pasa es que es un problema de traducciones e interpretaciones. Y esto, ¿cómo lo sabemos? A través de la ciencia bíblica. A través de la ciencia bíblica entendemos, por ejemplo, que el Lucifer es una traducción de Jerónimo, por ejemplo, del griego a la Biblia escrita en latín, la Vulgata. Ahí recién encontramos la palabra Lucifer. Entonces, de hecho, Lucifer también se le llama Jesucristo en el libro de Revelaciones, en la misma traducción. Entonces, esa palabra Lucifer lamentablemente es una mala traducción del hebreo Ben Sahar, que quiere decir hijo de la mañana. Pero hijo de la mañana era un título que se le daba a todos los príncipes y a todos los gobernadores de la época, independientes si eran persas, si eran cananeos, si eran hebreos o si de otra cosa. Todos eran hijos de la mañana, todos. Entonces, esa mala traducción es la que posteriormente la cristiandad va a tomar, cierto, como una doctrina de Lucifer. Uno de Lucifer, el que está en el libro, cierto, de Isaías, donde dice que no, que el diablo está caído. No se refiere a eso. De hecho, el mismo texto es clarísimo. Dice, eres un hombre, pero te creías Dios. La caída del rey de Babilonia, y como tal es un ser humano. ¿Cuándo se hace esta relación? Como te digo, ya posterior al siglo III después de la era común, mucho más adelante. Se hace esta relación entre el Lucifer y el diablo y lo juntan, cierto, con la figura de Satán, cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Quedó bastante claro. Bueno, ahora con respecto a su agrupación, ¿cómo crees tú o cómo crees que los ven su grupo el resto de la sociedad? ¿Cómo crees que los ven? Como de afuera, digamos. ¿O cuál ha sido su opinión de la gente? Ahora que igual ustedes han estado como en la palestra, han estado como en los medios también. ¿Cuál ha sido como la opinión con respecto a lo que ustedes quieren lograr con esto? General. Sí. Mira, la opinión general de las personas fanáticas nunca va a ser buena.
O sea, No, por más que iría tenga... más allá de la pregunta, sino que no solamente a los religiosos, sino que a la sociedad en general. Ah, ya, mira, fíjate que nosotros nos hemos sorprendido, porque pese a todo lo que pensamos en los pronósticos negativos que teníamos, Ujú. la sociedad secular y laica del país ha reaccionado bien. Mira, Sí, muy bien. De hecho, hemos tenido muchísimo apoyo, mucho. Y actualmente tenemos más de 17.000 seguidores en TikTok. Y la cifra suma, sigue subiendo, y hay personas que quieren ingresar. Pero en realidad, como te digo, no ha habido una mala visión, porque pese a que la sociedad nuestra, y una gran crítica que podemos hacer a nivel educacional, ha estado muy mal preparada educacionalmente, ¿no? Hay sí. una falta terrible, no solo de ortografía, sino que de comprensión de lectura. Sí. Pero aún así, los jóvenes hoy, la juventud de hoy, que tiene acceso a un teléfono, a un computador y todo, es capaz de meterse a las redes e investigar antes de tirar la piedra. Entonces investigan primero satanismo y empiezan a darse cuenta de cuál es el sentido del satanismo, y logran llegar a nosotros con una predisposición distinta. Sí, lo podemos ver muy claramente en las redes sociales, en los hates, en los comentarios que no tienen ningún sentido muchas veces. Exacto. O no hay una investigación trasfondo de lo que tú me estás diciendo o criticando más encima. Totalmente. Entonces como que son al final palabras al viento que no... Exacto, pero como te digo, los jóvenes hoy tienen una mejor llegada que las generaciones sobre los 40, 50 años. Ya tienen una mentalidad mucho más dogmática. Claro. Que en realidad son personas que no son capaces de investigar, porque... O sea, los jóvenes están más abiertos a... Exacto. Sí. A comprender nuevas cosas, nuevas... Exacto, y no a prejuzgar, sino que ante todo preguntarse, ¿será que es esto? Investiga. Interesante. Bueno, a raíz de lo mismo, hay ciertos mitos o cosas que se dicen y que me imagino que hay algunas que son ciertas o no. Y una, por ejemplo, ¿hacen rituales en su organización o iniciaciones o estos tipos de acciones, digamos, que quizás en el consciente colectivo tenemos como, uno piensa como en un templo satán se imagina estas cosas? Claro, rituales sí tenemos, son rituales de introspección, son rituales de empoderamiento y rituales de crecimiento personal, donde el centro de adoración es el propio practicante. Aun cuando, claro, tenemos un altar, ustedes ven acá que hay una figura, este es mi arquetipo, Kali es mi arquetipo personal. Pero no todos tienen a Kali. Algunos compartimos a Kali como un personaje, ¿cierto? Como un arquetipo. Otros tienen a Lucifer, a Lilith, a Asmodeo, a Paimon, por ejemplo, que también lo tengo por ahí. Entonces, todos tenemos distintos arquetipos y nos afirmamos en esos arquetipos. Por lo tanto, la forma del altar nunca va a ser igual. Va a tener una representación más que nada. Exactamente. Yo, por ejemplo, por mi talk, tú ves que está todo ordenadito. Sí. Y para mí los tamaños tienen que ser igual. tengo una fijación, ¿cierto?, con el tema de la simetría. Ahora la simbología también tiene un significado. Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero todo esto para nosotros es folclore. Esto es lo que le llamamos el folclore satanista y luciferino. Y es gracias a este folclore que también se crea un sentido de pertenencia y una identidad. ¿Cuál es el sentido de pertenencia? Bueno, el pentagrama, pese a que el pentagrama no es de origen satánico. El pentagrama es una representación geométrica que incluso va más allá, utilizada desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy. Lo que pasa es que, claro, tiene un significado cuando está invertida hacia abajo, porque representa la caída, ¿no? La caída, volvemos nuevamente a un tema que es doctrinario, pero que en realidad nosotros lo tenemos claro. La caída de Lucifer. Y dirán, pero bueno, si él dijo que no existía. No, pues en realidad no existe el Lucifer bíblico, pero nosotros tenemos que entender, nosotros eso lo sabemos, ¿ya? Lo comprendemos, pero aún así tomamos ciertos elementos que están dentro de la tradición o el subconsciente y los llevamos a nuestro sentido de pertenencia. Entonces, para dejar claro la pregunta, y la gente que no sabe mucho del tema, que en el fondo en estos rituales no se hacen nada de estos tipos de cosas negativas, digamos. No, para nada.
Ya, Todo lo contrario. Para que quede claro, No tenemos orgía, aunque sería de verdad que bastante entretenido. entretenido. Alguna orgía por ahí. Tampoco tenemos sacrificios de animales, ni de gatos, ni de perros. Claro, ni eso es de lo que gallinas. quería dejar en claro también. Claro, no, aun cuando no estamos en contra del sacrificio de ciertos animales. O sea, vacas, terneros, pollo, cerdo. Como se hace en todos lados acá en Chile. Los animales que son de corral, nosotros también los podemos sacrificar, aun cuando tenga un ritual detrás. Ya. Un ritual que en este caso tampoco es, Satán, te vamos a regalar. No, no, no. Te agradecemos a la tierra por habernos entregado, ¿cierto?, los alimentos y las proteínas a través de este animal. Lo honramos, ¿cierto?, cortándole el cuello y utilizamos hasta la última parte del animal. Ya, eso sí. Sí. ¿Y tiene alguna fecha en particular donde hacen eso? Mira, eso se hace para eventos especiales, matrimonios, casamientos, asados comunitarios. Mira, interesante. Sí se puede hacer. Sí. No tenemos problemas con eso, porque hay una alimentación. Claro. Pero hacerle daño, por ejemplo, a tu gatito, a tu perrito que es parte de tu familia, eso ya es tener un desequilibrio mental. Sí. Entonces, y como digo, también está influenciado con esto, ¿no? De las películas un poco, claro. No sé, como... sí, porque se imagina a alguien que... de Hollywood. Claro. Bueno, cambiando un poco el tema, ¿qué piensa ustedes sobre el alma? ¿Creen que existe vida después de la muerte como tal? Es bastante complejo porque en realidad no existen pruebas como tal, aun cuando existen múltiples opiniones subjetivas. Siempre hablamos de opiniones subjetivas. Personas que han vuelto de la muerte, personas que han estado como entre la vida y la muerte, siempre opinan de lo que les pasó. Y son experiencias personales, no tenemos por qué negarlas, pero tampoco tenemos por qué afirmar que sean la verdad absoluta. Porque en realidad cada experiencia es totalmente distinta. Algunos vieron un túnel, otros vieron una oscuridad. ¿Pero eso es lo que piensan en el fondo todos ustedes o solamente es tu pensamiento yo individual? Te diría que de un 100% un 99% en realidad no creemos como... ¿En la vida después de la muerte? No, porque en realidad, como te digo, no hay pruebas y lo otro sería estar asumiendo la verdad de un libro sagrado. Entonces... si asumimos la verdad de un libro sagrado, entonces no estamos dejando de creer en él. Claro. Entonces sería muy absurdo. Siempre dejamos la interrogante que no sabemos lo que sucede más allá. Por lo tanto, vivimos el hoy a concho, como decimos en Chile. El presente. Exactamente. Y en base a eso mismo, y también en base a la pregunta anterior, que existe como esta imaginativo, ¿no? Y esta pregunta va como en base a eso de un poco de las películas. ¿Se puede vender el alma al diablo? ¿Existe? ¿Eso es real? ¿O es un cliché? No, eso es parte del folclore también. Eso también es parte del folclore y nosotros también nos apoderamos un poco de ello de manera también un poco burlona. En realidad el tema de los pactos y de la venta del alma al diablo, todo eso es Hollywood, totalmente Hollywood, es una creación... que podríamos decir viene posterior a la Edad Media, donde se cree, ¿cierto?, que se puede intercambiar el alma por bienes materiales. Por algún beneficio propio. Claro, por un beneficio. Y además muy afirmado también en la novela del Fausto, en el cual, ¿cierto?, el autor, ¿cierto?, se entrevista con Mefistófeles, un demonio, para intercambiar su alma, pero lo más curioso es que no era por dinero, era por el conocimiento y la sabiduría de todo el universo. O sea, quería saber todo, no quería intercambio de cosas materiales. Entonces, si realmente existiese, nosotros en realidad lo haríamos por algo que es intelectual y no material. ¿Ya? Claro. Bueno, en base a la misma pregunta, y también algo puramente, pero para aclarar a la gente también. ¿Creen ustedes en las posesiones demoníacas? No. Tampoco. No. No rotundo. No, porque en realidad eso también es muy paradójico, pero fíjate que la mayor parte de los supuestos endemoniados son siempre creyentes. Claro. No hay ateos ni personas que no sean... Ahora no siempre. No siempre, pero la mayoría sí, pero no... Claro, pero en realidad volvemos nuevamente al tema de lo subjetivo de la experiencia.
Mm. O sea, por más que digan, no, yo estuve poseído ya, pero ¿y qué prueba científica? ¿Hay pruebas científicas al respecto? Tengo una prueba. No, es que la iglesia no, es que la iglesia no es para nosotros un referente, ¿me entiendes? Entonces, siempre para nosotros puede haber un problema detrás, o mental o psicológico, o también puede haber múltiples identidades en una persona, lo cual puede ser lo más cercano a ello. Claro. Puede Sí. ser también un problema mental que hay detrás. Algo psicológico. Claro, Sobre todo. en el pasado eran la epilepsia, las convulsiones, que eran catalogadas como algo demoníaco, pero en realidad no creemos en tal cosa. Mm. Ahora, no quiero negar que no existan ciertas... yo no me atrevo a llamarlas posesiones, pero sí manifestaciones espirituales, que incluso nosotros las hemos tenido también en Está rituales. interesante. ¿Qué te ha A pasado? ver, hay manifestaciones que son muy individuales también. A mí también me ha pasado muchas historias, sí, pero sí, no por era el supuesto. caso, pero cuéntame. Por ejemplo, en algunas ocasiones hay gente que llora en algunos rituales, gente que se libera, hay otros que sienten una emoción X, ¿no? Y la expresan. Es por eso que nosotros usamos la túnica. ¿Qué representa la túnica? La túnica es el universo propio, es la introspección tuya, es tu intimidad en la sala ritual. Uh-huh. En la sala ritual tú te vuelves uno contigo mismo, con tu propia identidad espiritual, identidad deífica, ¿no? Por lo tanto, en ese propio universo tú puedes vivir las emociones que quieras. Y si tienes vergüenza de expresarla, bueno, te bajas tu túnica, para eso es. Claro. Para eso es la capucha, ¿no? Uh-huh. Para eso es el uso de las máscaras. ¿También la utiliza? Es un momento de liberación del ¿Usan máscaras también? En algunos casos sí, algunos usan, otros no usamos. ¿De? Creemos que con la capucha está bien, pero es la propia liberación. O sea, tú sientes una liberación, cierto, y no sé, pudiste llorar a lo mejor en un momento liberador del ritual. O sentiste, por ejemplo, un peso en tus hombros. Hay gente que ha sentido que le han tocado los brazos. No podemos negar eso, sí. ¿Me entiendes? Pero ya cuando se habla de posesiones y prácticamente que casi caminan por ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, con respecto a los libros y a la Biblia negra, uh-huh. ¿Cuál es su nombre? La Biblia satánica. ¿Cuáles son los libros que podría incluso recomendar a la gente que está viendo este A ver, para empezar yo recomendaría la filosofía de Ósforo, en el caso luciferino, la Biblia del adversario de Michael W. Ford, también el Kybalión, creo que para comenzar. Y para el mundo satanista moderno no hay como Nietzsche. Nietzsche es uno de los autores principales. Tengo varios libros de Nietzsche. Sí, Ayn Rand también, y por supuesto la Biblia satánica Anton Szandor LaVey, pero sin Nietzsche no se puede entender a Anton Szandor LaVey, porque en realidad es esa la forma en que llegó él o que llevó él el satanismo moderno, de una forma racional, lo cual es respetable. Sí. No todos lo aceptan, pero da lo mismo, o sea, hay unos que lo aceptan y que para ellos es el camino y está bien, para otros el luciferismo está bien. Para que anoten ahí los libros para iniciarse en este bello mundo. Sí, y llama en lo esotérico, bueno, la clavícula de Salomón, el Lemegitón, que son libros grimorios, están dentro de lo que podríamos catalogar libros judeo-cristianos, en realidad. Que en realidad Salomón es del mundo judeo-cristiano. Contiene muchos sigilos, un grimorio muy interesante, las 9 puertas de Torchem, Cábala Clifot también de un autor luciferino, que no me acuerdo bien el nombre, se me olvida a veces, pero son esos algunos de los libros que yo recomendaría. El libro de Enoch, por ejemplo, también es un muy buen libro. Sí, también lo ubico. Bueno, ¿cómo van los términos legales de la organización? ¿Cómo van con ese tema, Mira, ese trámite? Estamos atentos porque en realidad ahora a finales de diciembre tenemos la respuesta. Tuvimos una reunión hace poquito que fue bastante productiva. Nos quisimos presentar al ministerio para que ellos sepan quiénes somos.
Dimos Claro. la cara, nos Ah, mostramos. sí, igual puedes contar un poco. Sí, tuvimos una reunión con precisamente la abogada que recibió toda la documentación. Nos pidieron los libros de cabecera, cuáles eran nuestros libros, tuvimos que llevarlos, una caja de encomienda Todo con... esto para ser reconocidos como organización frente al Estado de Chile. Exactamente, y que ninguna de las prácticas nuestras fuese en contra de la moral, la buena costumbre o el orden público. ¿Ya? Porque esa fue una de las acusaciones que nos hacían nuestros amigos de Renovación Nacional. El No sé por qué diputado. te creo. Sí, bueno, son increíbles esas personas. Y lo bueno es que les fue mal en esta elección. Por algo Bueno, será. fue una venganza. Pero sí, estas personas, ¿cierto? Bajo su dogmatismo y su fanatismo también intentaron poner trabas, pero Boicot. claro, pero en realidad el Estado es laico y secular, es que eso no lo logran entender. Sí. O sea, no quieren entender que Chile es un país que está separado de la Iglesia y del Estado. Entonces, ya está bien, tu opinión respecto a tal cosa es tu opinión, pero no puedes levantar un bulo o mentiras tejidas en base a criminalizar una religión. A nosotros nos han tratado de criminalizar, nos han tratado de poner mal de que somos prácticamente asesinos en serie, Te creo. que somos prácticamente... No sé por qué no me extraña. Sí, que somos el mal de la sociedad, cuando hemos visto que las iglesias que han estado establecidas en el país son las que han cometido las mayores atrocidades en contra de niños. No, y más se va que ellos mismos tapan los Exacto, entonces sus actos. nosotros para nada, nosotros tenemos claro nuestro camino. En este Templo de en Chile, por ejemplo, está totalmente prohibido el abuso a menores y el abuso a animales. Los animales no tienen por qué participar en perversiones. ¿Cualquier persona puede incorporarse a su templo? Todas las personas son bienvenidas siempre y cuando sean mayores de edad. Ya. Mayores de edad, 18 años cumplidos, y tienen que pasar por una entrevista con la comunidad y una entrevista psicológica con una profesional. Buenísimo. No importa que sea neurodivergente, pero necesitamos saber cuál es el perfil de persona. No queremos a un Jeffrey Dahmer, por ejemplo, o a un cura Tato, o a un... Ahí oculto. Claro, sacerdote de estos abusadores de niños metidos entre nosotros. Claro. No, está muy bien. Bueno eso. Y bueno, ¿cuáles son sus planes a futuro? ¿Qué es lo que están... Bueno, nuestros planes a futuro, si no tenemos problemas con todo lo que el reconocimiento legal, sería solicitar un espacio para poder levantar nuestro templo, que sería un centro cultural, no solamente un lugar religioso donde vamos a golpearnos, ¿cierto? Y agacharnos y tener nuestro altar, sino que es un lugar donde serían bienvenidas todas las personas, ¿cierto? Underground, que tienen una cultura underground gótica, a tener sus celebraciones, sus rituales, sus orgías. No, orgías. No. Eso no tenías que decir. No solo sus festividades, ¿por qué no celebrar su cumpleaños? También nuestro principal aporte a la sociedad creemos que la educación. Y como bajo la ley de culto podríamos nosotros fundar escuelas o institutos, sería un lugar donde los chicos puedan terminar sus estudios y poder trabajar para que ellos tengan una media beca de estudios superiores. Bueno. Porque en este caso para nosotros la figura de Lucifer y el portador de la luz representa la educación, la educación que llega al hombre. O sea, no solo es portar la antorcha, o sea, portar la antorcha para nosotros es la educación principalmente. ¿Educación religiosa? No. Educación secular, totalmente, secular y científica. No obligamos a nadie a ser parte del templo. El que quiera llegar tiene que hacerlo con sus 5 sentidos y teniendo en claro que acá no hay pactos para tener dinero ni nada, que nosotros somos los que nos esforzamos y nos sacamos la mugre, como decimos, para tener las cosas, y que no está el diablo, ¿cierto?, para echarte la mano con plata o esas cosas. Así que aquí uno es el que se gana todo. Esa era la idea de esta entrevista, de aclarar todas estas dudas que están ahí en el cociente colectivo, como le digo yo. Sí. Pero está súper bueno. Bueno, vamos terminando ya la entrevista. Quería agradecerte igual a ti por la invitación a tu templo, al templo acá, y dejarle a todos ustedes súper invitados a que sigan pendientes de las entrevistas paranormales. Este fue el capítulo 21 y de gran manera, de gran forma para este especial de Halloween, acá junto a los amigos de Templo Satán Chile.
Así que algunas palabras para cerrar. No, más que nada agradecer también al podcast. Espero que te vaya muy bien con esto. Di tus redes sociales para que la gente... Sí, bueno, nosotros nuestras redes sociales son a través de TikTok, ¿cierto? Como Templo de Satán Chile 2. A través de Instagram como t.s.cl, o sea, @, t.s.cl, y a través de Facebook como Templo de Satán Chile, ¿ya? Esas son nuestras redes y por supuesto sigan nuestros contenidos. Sean muy pacientes aquellos que están haciendo la fila para poder entrar. Somos muy cuidadosos y cautelosos, como les decimos, no queremos que piensen que el Templo de Satán es una plataforma para cometer ilícitos. Ya tienen fila de gente ya. Sí, hay gente que se está entrevistando bien. y que van a pasar ahora a entrevistas psicológicas. Pero es un proceso lento, ¿ya? Así que tengan mucha paciencia y crean que todo lo que hacemos es por el bien de los que vienen y de los que estamos adentro. Porque, como le digo, nuevamente reitero, no queremos ser el vertedero. No somos el vertedero de las religiones, no somos el vertedero de las iglesias, lo que botó la ola. No, ahora me voy al satanismo. Claro. No. Acá queremos gente que sea íntegra, gente que se preocupe de sus hijos. Una cosa muy importante para nosotros es la pensión de los alimentos de los niños. O sea, para ser satanista, si no pagas pensión de alimentos, o sea, ¿cómo vas a ser mago? Si no eres capaz de sustentar a tu criatura, tú creaste ese niño. Entonces, si no puedes ser capaz de darle lo mínimo, entonces mucho menos le vas a poder dar a través de la magia, ¿no? Entonces es lo mínimo, ¿ya? Eso es una... Buenísimo. Y lo demás, bueno, el respeto al ser humano, da lo mismo si eres bisexual, gay, transexual, lesbiana. A nosotros no nos interesa, porque no nos metemos en las camas ajenas. Acá habemos desde bisexuales hasta ciertos transexuales al interior, y en realidad no se nota, porque como no estamos pendientes de eso, Sí. no es un tema, ¿ya? No es el tema primordial. Exactamente, pero todos son bienvenidos, todos. Buenísimo, así que muchas gracias por esta grata entrevista y dejarlos súper invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales y atentos que se vienen muchas más entrevistas. Y nada, nos estamos viendo por ahí. Buenas noches.